En el último año ha habido un incremento muy grande en el número de personas que han fallecido oficialmente y que de repente vuelven a la vida. ¿Qué está sucediendo? ¿Es posible regresar del mundo de los muertos? ¿Por qué esto parece ser cada vez más común alrededor del mundo? Hoy analizaremos algunos de los casos más recientes. Bienvenidos. Como sabemos, es posible que personas que han sido declaradas oficialmente muertas puedan ser revividas a través de intervención médica. Sin embargo, las cosas algunas veces se tornan más misteriosas y sin explicación alguna. Comencemos por mencionar que existe un síndrome conocido como el fenómeno de Lázaro, el cual toma el nombre por el relato del Nuevo Testamento, donde después de estar muerto por más de 4 días, Lázaro fue resucitado por Jesús. Este fenómeno se presenta cuando ha fallado la reanimación cardiopulmonar y se han hecho todos los intentos fallidos por volver a la persona a la vida. Y después de 40 a 45 minutos, vuelve la circulación al cuerpo y vuelve la persona a la vida. Desde 1982 ha aparecido este fenómeno en la literatura médica en 25 ocasiones por lo menos, en las que las causas aún no se comprenden. Sin embargo, este no es el caso que vamos a analizar, que aunque pudiera de alguna manera estar relacionado, lo que ahora es sorprendente por el gran número de casos alrededor del mundo es el incremento de personas que han estado muertas por más de 12 horas, hasta días, y que en la morgue, velorios o entierros de pronto vuelven a la vida. Como lo mencioné antes, los casos por todo el mundo son cada vez más evidentes, lo que ha alzado una alerta en organizaciones de todo tipo, incluso las que niegan todo esto. Los casos que han sido vistos y documentados con fotografías y videos mostrando claramente esto, están siendo confiscados de manera anónima. Al parecer existe la necesidad de ocultar esto que está sucediendo. Otro de los temas que se cree están relacionados a este caso son los cada vez más frecuentes robos de tumbas, el supuesto saqueo en el que nunca aparecen los cuerpos de los fallecidos. De hecho, existen panteones que antes de dar aviso a las familias, se debe dar aviso a las autoridades, los cuales toman los casos sin que se sepa al final qué sucedió, en la que los panteones no pueden informar nada a la familia. Hay sepultureros que dicen haber tenido que volver a enterrar los cajones sin ningún cuerpo y borrar toda evidencia de algún daño a la tumba, lo que les hace suponer que no informan a la familia de lo ocurrido. Raro, ¿no? ¿Por qué ocultar algo así? O sea, esto de verdad es increíble y he tenido la oportunidad de hablar con estas personas y atestiguan haber tenido que volver a hacer todo el proceso, pero que no hay cuerpo en el cajón. ¿Dónde está ese cuerpo? Algunos otros testigos aseguran que muchos de estos cuerpos desaparecidos han sido vistos caminando por las calles, lo que para algunos ya es una especie de paranoia. Un grupo de personas que han investigado más acerca de este fenómeno aseguran que estos cadáveres están siendo manipulados por fuerzas demoníacas, por élites de la oscuridad, para construir un ejército de muertos vivientes. Sé que esto suena demasiado y que suena lo más fantasioso que puede existir, pero créanme que hay evidencias y hay muchas señales que apuntan a que esto pudiera ser una realidad, desgraciadamente.
lo cual de verdad parecería más sacado de una novela o película de ficción. Sin embargo, no es la primera vez que escucho algo así, pues si vieron uno de mis anteriores videos del caso de la llamada enfermedad del zombie, ahí menciono acerca del caso que a mí me tocó investigar y de la información que me dio una persona que fue diagnosticada con esta condición, que también es cada vez más común, de personas que creen y aseguran estar muertas, incluso en estado de putrefacción. Pues bien, los invito a que si les interesa vean ese video que coincide en algo con esto que se ha dicho de acuerdo a lo de crear un ejército de muertos vivientes. Aquí voy a anexar el link para que le den clic y puedan ir a ese video si es que les interesa eso que me tocó a mí investigar y esa información directa. Y que no es esa tampoco la única ocasión en la que he escuchado esto. Incluso personas que trabajan en los gobiernos de diferentes países también hablan de esto. Y bueno, conforme avancemos, verán ustedes que esto realmente no suena descabellado, pero no lo es tanto. Quizá uno de los casos más recientes fue apenas hace unos días, en este mes de octubre, en el que un hombre sin hogar en la India, de entre 45 y 50 años, fue encontrado muerto. Fue recogido por las autoridades y verificado que al parecer había muerto desde hacía tiempo, ya que se determinó que incluso estaba en fase de putrefacción, por lo que fue destinado a la morgue para su autopsia. Poco después, en la plancha de la morgue, el encargado vio que de repente comenzó a respirar. Todo esto de acuerdo al Hindustan Times. La conmoción fue tal que nadie podía explicarse aquello, porque las culpas comenzaron a correr entre policías y doctores sin que nadie pudiera explicar nada. Se dice incluso que el médico destruyó todos los papeles en relación a este caso por miedo a lo que podría pasar, ya que el mismo gobierno se involucró acusando la policía que lo hizo para esconder su falla, a lo que el doctor alega que lo hizo bajo presión del gobierno por lo inexplicable del caso. La justificación que dieron en relación a los gusanos, porque eso fue lo que ayudó a determinar que estaba en estado de putrefacción, que salían de su cuerpo a través de su piel, es que aquello era resultado nada más de unas heridas, quizá por permanecer en una misma posición por días, por lo que su piel se llenó de llagas que se infectaron, a lo que muchos se negaron a creer. El mismo director del hospital dijo que se encontraba muy estupefacto, ya que es muy difícil que un doctor pueda perder el pulso de un paciente, lo cual, de acuerdo a testigos, el doctor sí efectuó el chequeo importante de signos vitales, observando que su corazón estaba completamente detenido, sin ninguna clase de señales de vida, incluso presentaba rigor mortis y el color de su piel denotaba todo. Es importante resaltar que a raíz de la difusión de la noticia, después se modificó su contenido, llamándolo a todo solo un error, de acuerdo a diversos medios de noticias como la BBC. Este no es el único caso reciente. También lo es el caso de un hombre de China que cayó muerto después de estar fumando, por lo que fue llevado al hospital en donde declararon formalmente su deceso. Guo Liu, de 45 años, fue entonces preparado para su sepelio cuando, al estar en plena ceremonia, su familia y amigos escucharon unos sollozos y, al acercarse al hombre, vieron que de sus ojos salían lágrimas, por lo que de inmediato lo llevaron al hospital, donde se encuentra bajo observación. Personal de la clínica que lo atiende y
antes lo habían dado por muerto. Han expresado su profunda sorpresa, pronunciando que jamás habían visto una situación similar. Ahora, se encuentran solo esperando que se recupere para saber cuál es el daño neurológico que puede presentar de acuerdo a los doctores. Turquía es otro de los países en donde esto sucedió al ciudadano Bülent Somnes, de 40 años, el cual tuvo un ataque cardíaco fulminante y volvió a la vida después de haber sido depositado su cuerpo en una tina llena de hielo por los médicos que lo atendieron. Después de intentarlo todo, los doctores decidieron usar un controversial tratamiento de hipotermia terapéutica para bajar la temperatura del cuerpo a 30 grados centígrados y evitar así la falta de oxígeno a sus órganos. Una vez que lograron reiniciar la actividad de su corazón, pasaron más de 24 horas tratando de restablecer su presión arterial y la temperatura de su cuerpo. No obstante, la alegría de su familia al ver que había vuelto a la vida se disipó al darse cuenta que éste no reconocía a su esposa ni hijos y solo tenía recuerdos de la mitad de su vida. A través de 8 meses ha tenido algunos avances, pero aún existen cambios muy evidentes en su carácter, así como la pérdida de memoria, por lo que ha levantado las especulaciones de que no es la misma persona. Otro caso reciente ha sido el de la joven hondureña llamada Neisy Pérez, de tan solo 16 años, la cual se encontraba embarazada de 3 meses al momento de su deceso, siendo enterrada con su vestido de novia. Todo comenzó con un colapso repentino en el cual comenzó a echar espuma por la boca y de inmediato su familia la llevaron hacia una persona para ver qué era lo que estaba pasando, porque ellos pensaban que quizá pudiera estar poseída, ya que hablaba de una manera extraña. Al llevarla al hospital, fue declarada muerta sin determinar una causa y enterrada en el panteón de su pueblo. El esposo, el día después del entierro, fue a visitar la tumba de su compañera, percatándose de un extraño ruido como golpeteos que salían del sepulcro. De inmediato llamó al guardia del panteón, el cual también lo escuchó, lo que desató la histeria entre el pueblo y sobre todo de su familia, por lo que se decidió derribar rápidamente el concreto que cubría el ataúd. Al levantar la tapa de este, de inmediato trataron de darle aire, distinguiendo que su apariencia era más de la de una mujer dormida que alguien fallecido, aunque algunos de sus familiares aseguran que ella tenía raspones en la frente y los dedos con rasguños, lo que hace suponer que quizá luchó por salir del ataúd. De inmediato fue trasladada al hospital de nueva cuenta, donde la recibieron y de inmediato le tomaron sus signos vitales, los cuales no tenía. Lo que sorprendió a los médicos del hospital fue el estado de su cuerpo, sin un cambio de color en su tez para alguien que tenía ya varias horas muertas. Después de varios intentos de reanimación cardiopulmonar sin lograr nada, se le volvió a declarar muerta. Ahora su familia sigue convencida que ella estaba viva y que quizá vuelve de nuevo de la muerte. También recientemente está el caso de un colombiano, Eliezer Julio Ramírez, que falleció y que al ser velado notaron cómo abrió los ojos y de ellos comenzaron a salir lágrimas. Si se fijan, en esto hay una coincidencia con el caso de China que hablamos antes. Algunos otros dicen que este movió su cabeza de un lado a otro y otros aseguran que inclusive se sentó. Incluso
se le habló a un médico para que acudiera a revisarlo, pero al llegar hacia el cuerpo dice que sintió tanto miedo, algo que jamás había experimentado, que salió huyendo del lugar. Sus familiares están convencidos de que aquel hombre volvió a la vida, y aunque la información es confusa en cuanto a qué sucedió después, algunos aseguran que finalmente se sepultó su cuerpo y otros que aún está vivo. Como pueden ver, son varios los casos y esto es solo una pequeña prueba de estos acontecimientos. Muchos más continúan apareciendo por todo el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando que está permitiendo que sucesos cada vez más extraños nos invadan? Para algunos esto puede sonar demasiado ridículo, incluso risible. Sin embargo, los registros de muertos vivientes es un tema que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado para diseñar estrategias militares. Incluso los medios que por todos lados hablan de estos zombies o muertos vivientes, convirtiendo en éxito películas, series, novelas, entre otros. La cuestión es que no se deja de hablar en cualquier ocasión de los muertos vivientes. ¿Será que nos quieren preparar para algo? Incluso el Pentágono en los Estados Unidos tiene un plan de contingencia en caso de un ataque de muertos vivientes o zombies. Al menos en documentos que han sido desclasificados se muestra este plan bajo el nombre de Complan 8888, que explica con todo lujo de detalles cómo el Comando Estratégico de los Estados Unidos debería de responder militarmente a la amenaza de hordas de zombies que no temen al dolor y la muerte. El documento de abril de 2011 advierte en su prefacio que este plan no fue diseñado como un chiste, aunque dicen que el término de zombie no es porque sea algo muy probable, sino porque así sería más tomado en atención. Aunque se asegura que esto solo es una manera de prepararse para los desastres, es demasiado sospechoso que se haga justo acerca de este tema tan escalofriante. Incluso se han realizado simulacros de ataques zombies. Esto es verdaderamente ridículo, el que se gaste un dinero, tiempo, esfuerzo de las Fuerzas Armadas para algo que solo es una broma, un juego. ¿O será que el gobierno sabe algo que nosotros no? Y es por eso que se están preparando y preparando a sus Fuerzas Armadas para un posible ataque en el cual, de acuerdo al documento, se utilizaría todo su arsenal y capacidad militar. Como hemos visto en otros videoprogramas, existen muchas evidencias de comportamiento anormal en la humanidad, en la naturaleza y todo lo que en ella esté relacionado, que nos invade cada vez más. Necesitamos estar alertas a los cambios y la mejor manera de hacerlo es a través de informarnos más acerca de lo que ignoramos, comenzando por la ignorancia hacia nosotros mismos. Si sabemos quiénes somos, qué tanta capacidad poseemos para hacer frente a lo que se nos presente a través de nuestra sabiduría, tendremos entonces el potencial para generar un cambio en nuestra vida y después en lo que nos rodea. Todo tiene una solución si lo hacemos unidos, si combatimos la oscuridad con luz, el odio con amor y la intolerancia con compasión. Quiero por favor hacer una invitación a todos mis amigos, a toda la gente que sigue este canal, para que por favor apoyemos a nuestros amigos queridos de Misterios Resueltos, los cuales fueron nominados para un importante premio como mejores videobloggers.
Así es que por favor les pido a ustedes que los apoyemos, que entremos a este link que va a aparecer aquí y que también pondré en la parte de descripción, para que den su voto, que busquen su logo, que es muy característico y también verán aquí. Y que recuerden Misterios Resueltos, que de verdad son unos chicos que hacen un trabajo increíble, que estamos todos juntos de verdad luchando por llevar hacia ustedes noticias, información y que sean reconocidos de esta manera. Así es que pues los invito, por favor, no se olviden de votar por ellos, Misterios Resueltos, y felicidades por la nominación. Yo soy Flora Rocha, esto fue Entre Dimensiones y gracias. Muchas de las cosas que vemos actualmente han existido desde el inicio de la raza humana, ya sean personas con alteraciones fisiológicas, como gigantes, síndromes y deformidades que eran vistas como castigos divinos.